¿Qué es la economía? Sea uno conservador o radical, proteccionista o librecambista, cosmopolita o nacionalista, hombre de iglesia o pagano, es útil conocer las causas y consecuencias de los fenómenos económicos. George J. Stigler. Para entender la mayoría de las discusiones sobre economía que se producen en los medios de comunicación y en la política, lo único que se necesita es conocer los principios económicos más básicos. No obstante, la mayor parte de las personas los desconocen, incluidos políticos, periodistas y muchos académicos de otros ámbitos. Los principios económicos se han aplicado en todo el mundo a lo largo de la historia, en distintos tipos de economías, capitalista, socialista, feudal o cualquier otra, y en una amplia variedad de pueblos, culturas y gobiernos. Las mismas políticas que produjeron una subida de precios bajo el mandato de Alejandro Magno también la provocaron en Estados Unidos miles de años después. Las leyes de control de alquileres llevaron a consecuencias similares en lugares tan dispares como El Cairo, Hong Kong, Estocolmo, Melbourne y Nueva York. Y lo mismo ocurrió con las políticas agrícolas en la India y en los países de la Unión Europea. Las diferencias en cuanto a prácticas económicas son también reveladoras. Es por razones económicas por las que las empresas manufactureras de la Unión Soviética mantenían stocks tales que podían durarles un año, mientras que el stock de productos en compañías japonesas como Toyota se consume en apenas unas horas y los repuestos y equipos que llegan a la fábrica en camiones a distintas horas del día se descargan y se instalan inmediatamente en los automóviles mientras estos se están ensamblando. Ambos tipos de políticas de stock tienen una base racional, de acuerdo con los distintos tipos de sistemas económicos bajo los que funcionan. La economía es mucho más que una manera de observar patrones o de desenmarañar anomalías confusas. Su preocupación fundamental es el nivel material de vida de la sociedad en su conjunto y cómo éste se ve afectado por decisiones específicas a cargo de individuos e instituciones. Una de las maneras de estudiar esto es observando las políticas económicas y los sistemas económicos en función de los incentivos que crean en vez de los objetivos que persiguen. Esto quiere decir que los resultados son más importantes que las intenciones, y no solamente los resultados inmediatos, sino también las repercusiones que a la larga tienen todas las decisiones, las políticas y las instituciones. Nada es más fácil que tener buenas intenciones, pero cuando no se entiende cómo funciona una economía, las buenas intenciones pueden llevar a consecuencias desastrosas para naciones enteras. Muchos, quizá la mayoría, de los desastres económicos han resultado de políticas que pretendían ser beneficiosas. Todos aquellos desastres podrían haberse evitado si quienes propusieron y apoyaron las políticas que los produjeron hubieran entendido de economía. Muchos coinciden en que la economía es muy importante, pero existe mucho menos consenso en cuanto a qué es la economía. Entre las concepciones erróneas encontramos aquella que dice que la economía es algo que nos enseña a hacer dinero, a administrar un negocio o a predecir las fluctuaciones del mercado de valores. Sin embargo, la economía no son las finanzas personales ni la administración de empresas, y la predicción de fluctuaciones en el mercado de valores aún no se ha podido reducir a una fórmula fiable. Para saber qué es la economía, primero debemos saber qué es una economía. Quizá muchos de nosotros pensamos que la economía es un sistema para la producción y distribución de los bienes y servicios que utilizamos en el día a día. Eso es cierto, pero no es toda la verdad. El Edén era un sistema de producción y distribución de bienes y servicios, pero no era una economía, porque todo estaba disponible en abundancia ilimitada. Sin escasez, no hay necesidad de economizar, y por lo tanto no hay economía. El distinguido economista británico Lionel Robbins proporcionó la definición clásica de economía. La economía es el estudio del empleo de aquellos recursos escasos que tienen usos alternativos. En otras palabras, la economía estudia las consecuencias de las decisiones que se toman en relación con el uso de la tierra, del trabajo, del capital y de otros recursos que se destinan a la producción del volumen de productos que determinan el nivel de vida de un país. Esas decisiones y sus consecuencias pueden ser más importantes que los recursos mismos, porque hay países pobres que son ricos en recursos naturales y países como Japón y Suiza con relativamente pocos recursos naturales, pero con un alto nivel de vida. Los valores de los recursos naturales per cápita en Uruguay y Venezuela
por ejemplo, son varias veces los de Japón y Suiza, que, sin embargo, tienen una renta per cápita aproximadamente el doble que la de Uruguay y varias veces la de Venezuela. Las decisiones que influyen en estos resultados no son solo las de los particulares, las de las empresas agrícolas o industriales o las de las políticas de los gobiernos, sino, y en mayor medida, aquellas que tratan sobre qué tipo de instituciones tiene una sociedad para tomar tales decisiones, qué tipo de sistema económico, que opera sobre qué tipo de sistema jurídico y que está controlado por qué tipo de sistema político. Al estudiar todas estas decisiones y analizar la evidencia de sus consecuencias, es crucial tener en cuenta en todo momento que los recursos utilizados son escasos y que a la vez tienen usos alternativos. Cuando un político promete que sus políticas elevarán la oferta de ciertos bienes y servicios deseables, la pregunta que debe hacerse es, a cambio de tener menos de que otros bienes y servicios. ¿Qué es la escasez? La escasez se da cuando demasiada gente desea un producto, del cual no hay suficiente para todos. Esto significa que no existen soluciones fáciles que beneficien a todo el mundo, sino serias y algunas veces dolorosas soluciones de compromiso que comportan sacrificar algo. La noción de escasez puede sonar muy simple, pero sus repercusiones son con frecuencia malentendidas, incluso por gente muy preparada. Como ejemplo, veamos este artículo de The New York Times que presentaba las penurias y sobresaltos económicos de la clase media estadounidense, uno de los grupos humanos más influyentes que jamás hayan habitado este planeta. A pesar de que el artículo incluía la foto de una familia de clase media en su propia piscina, el título principal era «La clase media estadounidense se las arregla». Otros subtítulos del artículo eran «Sueños que se postergan y proyectos que no se cumplen, metas que siguen estando muy lejanas, un ahorro tenaz y algunos lujos». En pocas palabras, los deseos de la clase media estadounidense exceden lo que ésta puede pagar con comodidad, a pesar de que lo que ya tienen sería considerado una riqueza increíble en muchos otros países del mundo e incluso por estadounidenses de generaciones pasadas. Sin embargo, tanto ellos como el periodista afirmaban que se las estaban arreglando, y en el artículo se citaba a un sociólogo de Harvard que señalaba lo verdaderamente ajustadas de presupuesto que estaban estas personas en realidad. No obstante, lo que restringe a estas personas no es un simple presupuesto hecho por el hombre, sino la realidad. Nunca ha habido lo suficiente como para satisfacer a todos por completo. Esta es la verdadera restricción, es decir, la escasez. A pesar de que la renta per cápita en Estados Unidos creció un 51% en una sola generación, estas familias de la clase media han tenido que trabajar duro para lograr ganancias modestas, según un profesor de la Universidad de Fordham citado en el mismo artículo. Sin embargo, es dudoso que otras personas en el mundo consideren duro el trabajo de los estadounidenses en oficinas con aire acondicionado y descansos para el café, o que crean que están simplemente arreglándoselas con semejante nivel de vida. Sin embargo, las personas entrevistadas en el artículo veían su propia situación como no satisfactoria y como algo confuso incluso para ellos mismos. El periodista de The New York Times explicaba en el artículo que a una de estas familias de clase media se le fue un poco la mano con la tarjeta de crédito, pero que después pusieron sus finanzas en orden. Pero si damos un paso en falso, dijo Geraldine Fracher, la presión que teníamos para pagar nuestras facturas volverá, y eso sí que es doloroso. Aparentemente, a todas estas personas del mundo académico y periodístico, así como a la propia gente de la clase media, les parecía extraño que existiese algo como la escasez y que ésta implicase la necesidad de esfuerzos productivos, además de responsabilidad individual en los gastos. Sin embargo, nada ha sido tan constante en la historia de la raza humana como la escasez y todos los requisitos para economizar que ésta implica. Independientemente de nuestras políticas, prácticas o instituciones, de si son sabias o no, de si son nobles o innobles, no hay suficiente para satisfacer todos nuestros deseos con plenitud. De manera que las necesidades insatisfechas son inherentes a esta realidad, ya sea que tengamos una economía capitalista, socialista, feudal o de cualquier otro tipo. Los distintos tipos de economía son en realidad diferentes formas institucionales de encontrar esas soluciones de compromiso que son inexorables en cualquier economía. La economía no consiste simplemente en lidiar, como consumidores, con una cantidad dada de bienes y servicios. Primordialmente, la economía lidia con cómo producir esa cantidad usando recursos que para empezar son escasos, es decir, cómo transformar insumos en productos. Pero no solo es la escasez el problema central
central de la economía, sino además el hecho de que esos recursos escasos también tienen usos alternativos. Si cada recurso tuviera tan solo un uso, la economía sería mucho más simple. Pero el agua se puede emplear para producir tanto helado como vapor, además de la gama innumerable de mezclas y compuestos si se la combina con otras cosas. La nitroglicerina es un explosivo muy potente, pero también se usa en medicina para aliviar las anginas de pecho. De manera similar, del petróleo provienen la gasolina, el queroseno y el fuel, pero también los plásticos y la vaselina. El hierro puede ser usado para producir productos de acero, desde pequeños clips de papelería hasta automóviles o estructuras de rascacielos. Entonces, ¿cuánto de cada recurso debe asignarse a cada uno de sus muchos usos? Todas las economías deben responder a esa pregunta y cada una la responde de una manera u otra, eficiente o ineficientemente. Cómo hacerlo de manera eficiente es el objeto de estudio de la economía. Las distintas economías son en esencia diversas maneras de tomar decisiones en cuanto a la asignación de recursos escasos, decisiones que tienen consecuencias en la vida de toda la sociedad. En la Unión Soviética, por ejemplo, las fábricas utilizaban más electricidad que las de Estados Unidos, a pesar de que las soviéticas eran menos productivas que las estadounidenses. El acero, el cemento y otros recursos empleados en la producción de una cantidad dada en la Unión Soviética terminaban produciendo menores cantidades que lo que esos mismos recursos producían en países como Japón o Alemania. Estas ineficiencias en la transformación de insumos en productos se tradujeron en un menor estándar de vida dentro de un país muy rico en recursos naturales, tal vez más que ningún otro país del mundo. Rusia es, por ejemplo, una de las pocas naciones industriales que produce más petróleo del que consume. Pero la abundancia de recursos no crea automáticamente una abundancia de bienes. En la China del siglo XXI se utiliza 7 veces más energía que la que se emplea en Japón para producir productos del mismo valor. En este caso, las diferencias gigantescas en cuanto a la eficiencia también han significado diferencias gigantescas en el estándar de vida de millones de seres humanos. La eficiencia en la producción, la tasa en la cual los insumos se convierten en producto, no es simplemente un tecnicismo del que hablan los economistas, sino que afecta a la vida de sociedades enteras. Para entender este proceso, es útil pensar en cosas reales, hierro, petróleo, madera y otros insumos que entran en el proceso de producción y los automóviles, gasolina y muebles que salen por el otro lado, en vez de imaginarse que las decisiones económicas son simplemente decisiones sobre el dinero. Aunque la palabra economía puede traer el término dinero a la mente de muchos, lo cierto es que para el conjunto de la sociedad el dinero no es más que un instrumento artificial que permite que se hagan cosas reales, pues, de lo contrario, el gobierno podría hacernos ricos a todos simplemente imprimiendo más billetes. No es el dinero, sino el volumen de bienes y servicios lo que determina si un país es pobre o próspero. La economía no trata sobre el destino financiero de individuos o empresas particulares, sino sobre el bienestar material de la sociedad en su conjunto. Cuando los economistas analizan precios, salarios, ganancias o la balanza comercial internacional, por ejemplo, lo hacen desde el punto de vista de cómo las decisiones en distintas partes de la economía afectan a la asignación de recursos escasos, aumentando o disminuyendo el nivel material de vida de la sociedad en su conjunto. La economía no es simplemente un tema sobre el cual expresar opiniones o exteriorizar emociones, es un estudio sistemático de lo que ocurre cuando se realizan cosas específicas de una forma específica. Desde la perspectiva del análisis económico, los métodos utilizados por un economista marxista como Oscar Lange no eran diferentes en ningún aspecto esencial a los métodos empleados por un economista liberal como Milton Friedman. Este libro trata precisamente sobre esos principios básicos y comunes de la economía. El hecho de que existan asuntos controvertidos en economía, como en cualquier ciencia, no significa que sus principios básicos sean simplemente asuntos de opinión. Los principios básicos de la economía, como los principios básicos de la química o la física, no son simplemente asuntos de opinión. Por ejemplo, el análisis que hizo Einstein de la física no consistió simplemente en la opinión de Einstein, como lo descubriría el mundo años más tarde en los sucesos de Hiroshima y Nagasaki. Las reacciones económicas pueden no ser tan espectaculares o trágicas en el día a día, pero la depresión mundial de la década de 1930 hundió a millones de personas en la pobreza, incluso en los países ricos. Produjo desnutrición en estados con excedentes de alimentos y probablemente causó más muertes en el mundo que las que se produjeron en Hiroshima y Nagasaki. Por otro lado,
cuando la India y China, históricamente dos de las naciones más pobres del mundo, comenzaron a realizar cambios fundamentales en sus políticas económicas a finales del siglo XX, sus economías comenzaron a crecer de forma espectacular. Se estima que cerca de 20 millones de personas en la India salieron de la indigencia en el curso de una década. En China, el número de personas que vivía con $1 o menos al día cayó de 374 millones en 1990, un tercio de la población total del país, a 128 millones en 2004, lo que equivale apenas al 10% de una población en crecimiento. En otras palabras, casi 250 millones de chinos comenzaron a vivir mejor como resultado de un cambio de política económica. Son este tipo de cuestiones las que hacen que el estudio de la economía sea tan importante y no meramente un asunto de opiniones o emociones. La economía es una herramienta de análisis, un conjunto de conocimientos comprobables y una serie de principios derivados de ese conocimiento. No es necesario siquiera que exista dinero de por medio para que una decisión sea económica. Cuando un equipo médico militar llega a un campo de batalla con soldados que tienen diferentes tipos de heridas, se les presenta el problema económico clásico de cómo asignar recursos escasos con usos alternativos. Casi nunca hay suficientes médicos, enfermeras o paramédicos, ni suficientes medicinas. Algunos heridos están cerca de la muerte y tienen pocas posibilidades de sobrevivir, mientras que otros sí pueden luchar por su vida si es que reciben tratamiento médico inmediato, u otros inclusive tienen heridas tan leves que muy probablemente se recuperarán con o sin tratamiento médico inmediato. Si el equipo médico no asigna su tiempo y medicinas de forma eficiente, algunos soldados heridos morirán innecesariamente, ya sea porque se dedica tiempo a soldados que no necesitan ayuda urgente o se atiende a soldados cuyas heridas son tan devastadoras que morirán independientemente del tratamiento que reciban. Estamos ante un problema económico, a pesar de que ni un solo céntimo pase de una mano a otra. A la mayoría nos disgusta tener que imaginarnos siquiera en la necesidad de escoger entre opciones como las mencionadas. Incluso, como vimos antes, algunos estadounidenses de clase media se angustian ante la necesidad de escoger entre opciones y soluciones de compromiso mucho menos drásticas. No obstante, la vida no nos pregunta qué es lo que queremos, sino que nos presenta opciones y la economía nos ayuda a conseguir lo máximo posible de esas opciones.